Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito donde suspiramos juntos por romances de ensueu más menos o intrigas palaciegas y personajes que nos roban el corazón. Superíndice 3N. ¿CU Superíndice 3 moes tú, N hoy? Espero que con la misma energía que yo, porque hoy tenemos un festún de emociones preparadas para ustedes. Hoy nos vamos de viaje, un viaje virtual, por supuesto, a la fascinante Turquía, pero no para explorar sus mezquitas o sus paisajes, sino para sumergirnos en el universo de las bodas turcas televisivas. Esas que nos tienen pegados a la pantalla, esas que nos hacen show más menos con vestidos espectaculares, galanes irresistibles y un final feliz que nos deja con el corazón. Superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. ¿Tú en el listos para descubrir les son esas 12 bodas turcas de televisión? Superíndice 3N que han robado, y siguen robando, corazones alrededor del mundo? ¿Y lo ese importante? Intentaremos responder a la pregunta del millu. Superíndice 3N, L de ellas es la S, pero la es romántica de todas. Bueno, preparen sus más menos vuelos, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, porque esto va a ser un maratu. Superíndice 3N de amor, drama y mucha pasión. Superíndice 3N. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este mundo de ensueu más menos les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman tanto como yo las series turcas, y si quieren seguir descubriendo nuevas historias y personajes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayu copyright no les ese contenido que les encante. Ahora deju copyright monos llevar por la magia de las bodas turcas. Empecemos con un clásico, uno que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, *erkenci quay*. La boda de Sanemikan es pura espontaneidad, refleja la esencia de su amor, un amor que surgió. Superíndice 3 de la casualidad, de un error, pero que se convirtió. Superíndice 3 en algo tan fuerte y verdadero que los llevó. Superíndice 3 al altar. No es una boda ostentosa, es una boda íntima, llena de significado, con la playa como telú. Superíndice 3N de fondo y con dos almas que se complementan a la perfección. Superíndice 3N. El vestido de Sanem, sencillo pero elegante, es el reflejo de su personalidad, copyright íntica y genuina. Sigamos con *karasebda*. Acu la cosa se pone ese dramática, porque la boda de Nian y Emir es un matrimonio forzado, una obligación. Superíndice 3N que pesa sobre Nian como una losa. A pesar de la opulencia de la ceremonia, se siente la tristeza en el ambiente, la tensión. Superíndice 3N palpable entre los novios. No hay amor, no hay felicidad, solo un pacto oscuro que los une. Es una boda que te rompe el corazón. Superíndice 3N, porque sabes que detrás de esa fachada de lujo se esconde un gran sufrimiento. Ahora un poco de comedia romántica con *kiral kaek*. La boda de Umer y Defne es el resultado de un largo camino lleno de obstáculos, malentendidos y secretos. Pero al final, el amor triunfa y los lleva al altar. Es una boda divertida, llena de amigos y familiares que los apoyan, y con una pareja que irradia felicidad por los cuatro costados. El vestido de Defne es precioso, moderno y elegante, y la sonrisa de Umer lo dice todo, por fin ha encontrado a su alma gemela. No podemos dejar de mencionar *Aik Laftanan Lamaz*. La boda de Hayat y Murat es un torbellino de emociones, un cúmulo de altibajos que reflejan la intensidad de su relación. Superíndice 3N. Desde el principio su amor estuvo lleno de mentiras y engau más menos pero al final, la verdad sale a la luz y los lleva a jurarse amor eterno. Es una boda emocionante con momentos de tensión. Superíndice 3N y otros de pura alegría, y con una pareja que ha aprendido a superar todos los obstáculos para estar juntos. En su Z la boda de Yabuz y Bahar es un oasis de felicidad en medio de la guerra. Es una ceremonia sencilla, íntima, pero llena de significado. Representa la esperanza, el amor que florece en medio del caos, la promesa de un futuro mejor. Es una boda conmovedora, que te recuerda que incluso en los momentos oscuros, siempre hay lugar para el amor. *Erkay* nos presenta una boda marcada por la venganza. La boda de Redyan y Miran es el inicio de una historia de amor y odio, de dolor y redención. Superíndice 3N. Miran se casa con Redyan para vengar a su familia, pero poco a poco se enamora de ella y se da cuenta de que ha cometido un grave error. Es una boda tensa, llena de secretos y mentiras, que marca el inicio de un camino lleno de sufrimiento para ambos.
Asterisco Senú con diéresis al cap asterisco nos ofrece una boda de conveniencia que se transforma en amor verdadero. Eda y Serkan se ven obligados a fingir estar comprometidos, pero con el tiempo, la chispa surge entre ellos y se enamoran de verdad. Su boda es una celebratio superíndice 3n del amor inesperado, de la magia que surge cuando menos lo esperas. Es una boda divertida, romántica y llena de sorpresas. En asterisco mucice doctor asterisco, la boda de Ali Befa y Nazl es un momento de celebratio superíndice 3n para todos los que los quieren. Después copyright ese de superar muchos obstáculos, Ali, un joven con síndrome de Savant, encuentra el amor en Nazl, una doctora que lo entiende y lo apoya. Su boda es un símbolo de esperanza, de inclusio superíndice 3n y de que el amor puede superar cualquier barrera. La boda de asterisco Yasak Elma asterisco puede ser un poco complicada de definir, ya que en esta serie las bodas, los divorcios y los matrimonios por interu copyright ese son el pan de cada dúa. Pero aunque la serie se centre en las intrigas y los juegos de poder, las bodas son siempre un espectáculo de lujo y ostentación superíndice 3n. Asterisco U con diéresis Ucur asterisco nos presenta una boda en medio de un ambiente peligroso y lleno de violencia. La boda de Yamau Párrafo y Sena es un momento de paz en medio de la guerra, una oportunidad para celebrar el amor en medio del caos. Es una boda sencilla, pero llena de significado, que refleja la fuerza de su relación superíndice 3n. En asterisco Curuluay, Osman asterisco, las bodas son un evento importante que puede tener consecuencias políticas y estratu copyright-gicas. Las bodas en esta serie son un reflejo de las alianzas y los conflictos entre las diferentes tribus y reinos. Son bodas llenas de simbolismo y tradición superíndice 3n, que nos transportan a un mundo de guerreros y conquistadores. Finalmente hablemos de asterisco Gul Masal asterisco. La boda que se promete en esta serie es sin duda una que robar el aliento, no solo por los atuendos tradicionales y los bellos paisajes, sino por la promesa de un amor que florece entre dos familias enfrentadas. La pureza y la inocencia en los corazones de los protagonistas hacen de esta boda un símbolo de esperanza. Entonces, ¿CUL de estas bodas es la es romántica? Es una pregunta difícil, porque cada una tiene su encanto y su propio significado. Para algunos, la boda de Sanem Khan es la es romántica por su espontaneidad y su autenticidad. Para otros, la boda de Ali Befa y Nazl es la es conmovedora por su mensaje de esperanza e inclusio superíndice 3n. Y para otros, la boda de Eda y Serkan es la es divertida y romántica por su historia de amor inesperado. En realidad, no hay una respuesta correcta. La boda es romántica es la que te toca el corazón superíndice 3n, la que te hace suspirar y son más menos ar con tu propio final feliz. Y eso, mis queridos amigos, es algo muy personal. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las bodas turcas televisivas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos visto bodas de todo tipo, bodas de amor, bodas de conveniencia, bodas forzadas, bodas llenas de drama y bodas llenas de alegría. Pero todas tienen algo en común, nos han robado el corazón superíndice 3n y nos han hecho creer en el poder del amor. Recordemos brevemente esas bodas que exploramos hoy, desde la Spontu, Nea Uniu superíndice 3n de Sanem Khan en asterisco Erkenzikwai asterisco, pasando por el matrimonio forzado de Nian en asterisco Karasebda asterisco, hasta la divertida boda de Eda y Serkan en asterisco Senú con diéresis al cap asterisco, cada ceremonia nos ha dejado una huella imborrable. Sin olvidar el significado profundo de la boda de Ali Befa y Nazl en asterisco Mucice doctor asterisco, un símbolo de esperanza y amor incondicional. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo y por compartir conmigo su pasión superíndice 3n por las series turcas. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto nuevas bodas que aún más menos adir a su lista de favoritas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n, CUL de estas bodas les pareció superíndice 3 la es romántica. ¿Hay alguna otra boda turca que no haya mencionado y que les haya robado el corazón superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright doles ese contenido que les encante. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos.